Bendiciones, hermanos, y una vez más es un gusto estar con ustedes y le damos gracias a nuestro Dios el Todopoderoso de que una vez más nos permita compartir su palabra con ustedes. En el video anterior tocamos un tema que es el Evangelio, en el cual nosotros explicamos que hemos entendido que hay dos, no llamarlo dos evangelios, pero sí llamar a uno el evangelio del Padre y al otro el evangelio del Hijo, basado en versículos que dimos nosotros en el video pasado. Explicamos con versículos, pero algo muy importante, explicamos qué es el concepto de evangelio. Y explicamos un poco que el concepto de evangelio usted no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Usted por más que lo busque no lo va a encontrar, porque evangelio es una palabra griega. Y explicamos cómo nuestro Señor Jesucristo, de sus bocas no salió la palabra evangelio. Él vino a predicar y él no dijo creed en el evangelio, porque les vuelvo a repetir que es una palabra griega. Entonces nosotros tenemos que saber qué palabra hebrea hay detrás de esta palabra evangelio, y explicamos que es la palabra Masorá. Y la palabra Masorá está unida al concepto de los términos monárquicos, términos sacerdotal y político. Y dimos algunas citas en las cuales explicamos que hay profecías, hay promesas de parte de Dios que hablaban de eso. Entonces el concepto Masorá es una serie de promesas que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, y pasaron a los profetas y pasaron de boca en boca hasta llegar a la generación en la que vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesús venía y predicaba creed en el evangelio, lo que él decía, creed en la Masorá. Y todos los que lo estaban escuchando, ellos sabían perfectamente qué quería decir esa palabra Masorá, sabían perfectamente qué quería decir ese mensaje. Ellos entendían, creed en las promesas que Dios les ha dado a través del tiempo. Bueno, y vemos que una de las cosas que vino a hacer principalmente el Señor Jesucristo, e inclusive cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, lo primero que hizo, dice la escritura, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 4, dice, entrando en la sinagoga, les predicó el evangelio del reino. Entonces, una de las cosas que vino a predicar él principalmente fue el evangelio del reino. De igual manera, en Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor Jesucristo predicando dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿verdad? Y explicamos cuál tiempo se ha cumplido, el tiempo de las promesas de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros entendiendo esto y nosotros sabiendo que el concepto de evangelio que predicó el Señor Jesucristo no es el mismo que el concepto de evangelio que se predicó después de la partida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio, dijimos, y ustedes saben que quiere decir buenas nuevas. Ahora, ¿buenas nuevas de qué? Bueno, ya explicamos que buenas nuevas quería decir en el antiguo pacto, buenas nuevas de que las promesas que Dios le había dado a su pueblo se habían cumplido. ¿Sí? Ya se estaban cumpliendo. Pero aquí lo importante que nosotros debemos de entender, que todas esas promesas
que Dios le había dado a su pueblo, ¿cómo se iban a cumplir? ¿De qué manera se iban a cumplir? Entonces, por ejemplo, una de las promesas fue que les iba a levantar un rey de la descendencia de David. ¿Cómo se iba a cumplir esa profecía? ¿A través de quién? Otra promesa fue de que en el Salmo 110, versículo 4, dice el Señor que iba a haber un sacerdocio de Melquisedec. Pero ¿a través de quién se iba a cumplir esa promesa? Entonces, hay otra promesa muy importante en Isaías capítulo 59, versículo 20, de que Dios les iba a mandar un redentor. Pero esas promesas, ¿a través de quién o cómo se iban a cumplir? Entonces nosotros sabemos que se iban a cumplir a través de una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros entendiendo eso, y para no detenernos más en todo esto, usted puede checar el video que aquí aparece en la parte de arriba, para que usted tenga un contexto claro de lo que nosotros hablamos y para que podamos entender cuál es el Evangelio del Padre. ¿Sí? Una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo cuando vino, que empezó a predicar el Evangelio, fue llamar a ciertos hombres. Y nosotros sabemos que de los principales que mandó fueron 12, y se le llamaron los 12 discípulos. ¿Sí? Esos 12 discípulos el Señor los empezó a preparar. ¿Para qué los empezó a preparar? Para hacer la obra que a Él se le había encomendado, pero como Él iba a partir en un tiempo no lejano de cuando empezó a predicar el Evangelio, Él tenía que preparar a ciertos hombres para que siguieran la tarea de la predicación del Evangelio, y sabemos que llamó a 12 discípulos. ¿Sí? Los preparó, les enseñó y los mandó a predicar. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, mire, en Mateo capítulo 10, verso 5-7, verso 10, versículos del 5 al 7, dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mire, usted se puede dar cuenta que una de las cosas que Jesús encargó a sus discípulos cuando los envió a predicar fue el Evangelio del Reino. Y les dio instrucciones muy claras, y solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y les dice: no vayáis por el camino de los gentiles, ni no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Entonces, este Evangelio solamente era para el pueblo de Israel. Nosotros, los que no somos de Israel, todavía no entrábamos en esa parte de la historia, ¿sí? Porque es muy claro, y usted también, mire, usted también lo puede ver en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, del verso 1 en adelante. Y después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Vamos a saltarnos al versículo 9. Y dice, desde el versículo 8 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, de igual manera manda a un grupo de 70
que vayan de dos en dos, y es bien claro que les encarga que vayan a predicar el evangelio, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, no les manda a predicar salvación por medio de la fe en Él, ¿sí? Y nosotros comentamos la vez pasada, si usted le pregunta a un hermano de fe, o a usted le preguntan qué es el evangelio, ¿qué respuesta daría? Y yo creo que daría una respuesta similar a esta. Pues el evangelio es que el Señor Jesucristo vino, Él murió por nuestros pecados porque era el Cordero de Dios, Él resucitó al tercer día, subió a la diestra del Padre, y nosotros, si nos arrepentimos y creemos en Él, vamos a ser perdonados y vamos a ser salvos, y cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo con Él. Entonces yo creo que es una respuesta muy similar que daríamos si nos preguntaran qué es el evangelio. Pero usted póngase a pensar, y si se le preguntara a una persona, a un judío que vivió en los tiempos cuando vino el Señor Jesucristo, si se le hiciera la misma pregunta, ¿qué es el evangelio?, ¿usted cree que daría la misma respuesta que nosotros? Pues yo le aseguro que no. ¿Por qué? Porque a él no se le podía predicar salvación por medio de la fe en Jesucristo después de que el Señor hiciera el sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús estaba predicando, obviamente que todavía no había ido a la cruz a hacer el sacrificio, todavía no había muerto y mucho menos había resucitado. Entonces vemos que ese evangelio de salvación no fue el mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo, y no fue ese evangelio que les mandó al principio a predicar a sus discípulos. Vemos aquí claramente dos ejemplos y les dice bien claro, predicar y decir: el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, pero una de las cosas que les dice: sanad enfermos, levantad muertos, y les da una serie de encomiendas, de tareas que hiciera, y entre ellas pues, son milagros. Entonces lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo es dar un mensaje que en ese reino de Dios, en donde Él iba a reinar, ya no iba a haber más enfermos, ya no iba a haber más endemoniados, ya no iba a haber más afligidos. Ese era el mensaje que Él estaba dando al decir creer en el evangelio, creer en las promesas que Dios les ha dado a través de los profetas. Acuérdense de estas promesas, ¿sí? Y nosotros, entendiendo eso, que al principio del ministerio del Señor Jesucristo no predicó el arrepentimiento y la fe en Él para perdón de pecados, nosotros, entendiendo eso, vamos a poder entender un poco mejor lo que es el evangelio del Hijo, que enseguida vamos a hablar de él. Y les voy a poner un ejemplo que ahorita se me viene a la mente. En una ocasión dice la escritura que llegó un joven rico, y le preguntó al Señor Jesús: Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Entonces el Señor Jesús no le dijo: pues cree en mí y serás salvo, ¿verdad? Ten fe en mí y vas a resucitar en el día postrero. No, lo que el Señor Jesús le respondió es: pues, ¿qué dice la Torá? Ahí están los mandamientos, cúmplelos. Y les dijo: no matarás, no robarás. Entonces estaba especificando que eran los 10 mandamientos.
para heredar la vida eterna hay que cumplir los mandamientos. Y no les dijo, cree en mí y serás salvo, ¿verdad? ¿Por qué le dio una respuesta de ese tipo si ahí era una oportunidad para decir él, ¿verdad? Yo voy a morir y voy a resucitar, ¿verdad? Yo voy a llevar el pecado de todos ustedes y explicarles, ¿verdad? Esa tarea del sacrificio que iba a hacer. Era una buena oportunidad para que se lo dijera y no lo hizo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el evangelio que él vino a predicar, nuestro Señor Jesucristo, son unas buenas nuevas del antiguo pacto, ¿sí? Pero en las buenas nuevas del nuevo pacto, y el nuevo pacto, déjeme le digo algo, muchos de nosotros tomamos el nuevo pacto cuando empiezan los evangelios, ¿verdad? Pero déjeme le digo que no es así. El nuevo pacto es cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, es muerto por nuestros pecados y es resucitado. Entonces ahí empieza el nuevo pacto. Ahí es firmado con su sangre el nuevo pacto. Y de ahí en adelante, y ahorita nosotros lo vamos a ver, empiezan los discípulos a predicar la salvación por la fe en Jesucristo. Entonces, como usted puede ver, hay un evangelio que se predica antes de la muerte del Señor Jesucristo, y ese evangelio, esa Masorá, se refiere al cumplimiento de las promesas que Dios le había dado a su pueblo Israel, y ya vimos cuáles son esas promesas, que van relacionadas con sacerdocio, van relacionadas con monarquía y con redención, ¿sí? Pero vemos que ya después en el nuevo pacto ya se empieza a predicar salvación por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nosotros hemos llamado el evangelio del Hijo, el evangelio en el nuevo pacto, ¿sí? Y vamos a ver rápidamente esto que nosotros le estamos diciendo. Mire, vámonos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Fíjese que fue algo de lo que comentamos la vez pasada. En la mente del pueblo de Israel, cuando oyeron la Masorá, las buenas nuevas, cuando oyeron que había llegado el cumplimiento de esas promesas, ellos tenían en mente que había llegado el rey, el descendiente de David que Dios les había prometido. Por lo tanto, iba a restaurar el reino. Por lo tanto, iba a quitar el dominio que Roma tenía sobre ellos. Y ellos estaban expectantes, sus discípulos, a ver a qué horas toma el reino. A ver a qué horas él dice abiertamente que él es ese hijo de David, el cual hablaba las profecías de él. Y por eso es que le hacen esa pregunta: ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Entonces versículo 7 dice, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vea, ¿sí? Aquí, en el versículo 8, ahí les dice algo muy importante para que ellos empezaran esa obra
que Él les había encomendado, lo primero que tenían que hacer es recibir la promesa del Padre. Entonces vemos cómo ya las promesas que les había prometido se empezaban a cumplir en la vida de ellos. Y una de esas era que iba a venir el Espíritu Santo y les iba a dar poder, ¿sí? Y el versículo 8 se los voy a volver a repetir, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces ya iban a empezar a predicar el Evangelio del Hijo, ¿sí? Mire, aquí hay algo bien importante, y como se lo vuelvo a repetir, si usted se ha dado cuenta en todo esto que nosotros hemos hablado, nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, todavía no entrábamos a esa parte de la historia. Todo esto está relacionado con el pueblo de Israel. Ahora inclusive le voy a comentar algo. En Mateo capítulo 28, cuando nosotros llamamos lo que es la gran comisión, ¿sí? Y yo creo que usted sabe cuál es la gran comisión: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Es algo que nosotros como cristianos no sabemos de memoria esto. Pero se lo voy a leer, está en el versículo 28, el verso 19. Se lo voy a leer del versículo 18, y dice: acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, aquí también nosotros podemos ver cómo antes de su partida del Señor les da esa encomienda: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Pero yo le comentaba que nosotros creemos como cristianos que esa encomienda se nos fue dada a nosotros, y nosotros decimos: pues vamos a ir a las naciones como el Señor nos mandó y vamos a ser discípulos. Que está bien, y eso es lo que debemos de hacer. Pero solamente que esa encomienda le fue dado a judíos para ir a las naciones a predicar a judíos. Porque ya después nosotros en el libro de Gálatas, y eso también en los videos pasados lo hemos comentado, Gálatas capítulo 2 versículo 7, el apóstol Pablo dice: así como a Pedro le fue encomendado el evangelio de la circuncisión, así a mí me fue encomendado el evangelio de la circuncisión. Entonces quiere decir que el Señor Jesús levantó a sus discípulos para ir a predicar el evangelio a los de la circuncisión. ¿Y quién son los de la circuncisión? El pueblo de Israel. Entonces cuando les dice aquí en Mateo capítulo 28 del verso 18 en adelante: id y hacer discípulos a todas las naciones, quiere decir que vayan y le prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le voy a comentar algo. Yo no sé si usted sepa, pero hay 10 tribus de la casa de Israel que fueron diseminadas por todo el mundo. Y hasta ahora, hasta esta fecha, esas 10 tribus están perdidas entre las naciones, en todo el mundo. Y hay judíos que están tratando en este tiempo de hacer esa encomienda, de ir a esas 10 tribus que están perdidas en todo el mundo y predicarles el evangelio para que regresen a la tierra de Israel. ¿Sí?
Una de las cosas que Jesús predicó era que esas promesas se iban a cumplir en una persona. Todas las promesas iban a recaer en una persona, en la persona de Él, de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Él tenía que cumplir esas profecías que hablaban acerca del Mesías. Cuando viene y predica, Él empieza a cumplir ciertas profecías que hablaban de Él. Pero una de las profecías que hablan de Él es que Él tenía que reunir a todos aquellos del pueblo de Israel que estaban en otras naciones, en otras ciudades. Esa es una de las profecías, que Él los iba a recoger y los iba a reunir otra vez, ¿sí? Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, una de las cosas que vino y dijo, ¿se acuerdan cuando aquella mujer vino que no era del pueblo de Israel, y le pidió ayuda para que sanara, liberara a su hija que estaba endemoniada? Dice la escritura que iba dando voces detrás de ella: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús no le hacía caso, seguía caminando, hasta que sus discípulos le dijeron: Señor, escúchala porque viene detrás de nosotros dando gritos. El Señor Jesús se detuvo y le dijo: ¿qué quieres que haga? Que liberes a mi hija porque es atormentada por demonios. Y Él les dice algo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahí el Señor es claro que solamente había venido a ellos. Pero déjenme les digo algo. Mire, en estos tiempos hay cierto debate sobre ese tema. Y hay cierto debate porque yo no sé si usted sepa, se está moviendo una corriente, ya tiene unos años atrás para acá, que se llama Raíces Hebreas, y en los cuales se enseña, algunos, no todos, pero algunos enseñan que nosotros los cristianos somos parte de esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque con base en esto que el Señor Jesús dijo que Él solo había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y con base en Juan 10 que dice que la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue, y si nosotros hemos seguido al Señor Jesucristo, bueno, es que somos sus ovejas. Y si somos sus ovejas, somos parte de esas 10 tribus, porque Él solo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hay ese debate, y ellos dicen que nosotros nos tenemos que ir al mesianismo. ¿Por qué? Porque ahí es nuestro lugar, porque somos parte de esas 10 tribus. Pero mire, le voy a decir algo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 4, y mire, le voy a dar lectura. Mire lo que dice. Dice: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. A ver. Y muchas veces yo les he preguntado a estos hermanos mesiánicos que tienen esta teoría que nosotros somos parte de esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Yo les he preguntado, bueno, pero entonces a ver, ¿a qué se refiere este versículo cuando el Señor Jesús dice, y está orando al Padre, y le dice al Padre: yo he terminado la obra que me diste que hiciera? ¿Qué obra terminó el Señor Jesucristo? ¿Qué obra terminó? No, al menos uno no me ha dado una respuesta. Pero aquí la obra que terminó es esa obra de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí en el versículo 17, Él está en el huerto con sus discípulos, y después de ahí lo apresan, y ya sabemos, sucede todo lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo. Él vino, preparó discípulos,
para que siguieran esa obra que el Padre le había dado a él, que es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros estamos viendo con versículos como si a Pedro y a los demás discípulos les dio esa encomienda, pero ahí él terminó esa obra. Y dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí es claro el Señor y dice, he dado a mi Hijo unigénito. ¿A quién? ¿Solo al pueblo de Israel? No, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, este movimiento de las raíces hebreas, que yo considero que sí hay bendiciones en el conocimiento de estas raíces hebreas, pero que finalmente la mayoría de estos movimientos quieren jalar al cristiano y a cumplir cuestiones todavía de la Torá, por ejemplo, como las fiestas, como guardar el Sabbat y cuestiones de esas, ¿sí? Y lamentablemente así sucede, ¿sí? Bueno, pero aquí lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Que el Señor Jesús preparó discípulos, ¿sí? Pero después iba a levantar a uno llamado Pablo y le iba a encomendar el evangelio de la incircuncisión. Le iba a mandar a predicar a los gentiles. Bueno, sabiendo nosotros esto que el Señor Jesucristo tenía que demostrar que Él era el Mesías, y cómo, cumpliendo las profecías que se le habían encomendado, ¿sí? Y luego, más que nada, como los mismos discípulos, como el mismo apóstol Juan, en sus cartas en Primera de Juan, él dice: lo que nosotros hemos oído, lo que nuestras manos han palpado, nuestros ojos han visto acerca del Verbo, eso predicamos. Ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. El Señor Jesucristo estuvo 40 días con ellos, hablándoles, dice la Escritura, acerca del reino, enseñándoles acerca del reino, preparándolos para predicar un evangelio acerca del reino, ¿sí? Cumplió la encomienda y se fue. Y le dejó esa encomienda a Pedro y a los demás. Bueno, continuamos en Hechos. Ya vimos Hechos capítulo 1, cuando les dice que iban a recibir la promesa de parte del Padre, que era recibir poder por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver qué dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 22. Mire lo que dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de los impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Bueno, si usted se da cuenta, ¿qué es lo que empiezan a predicar los apóstoles? Ellos ya están empezando a predicar a un Jesucristo resucitado, a un Jesucristo que el Señor, que el Padre Celestial
lo levantó de los muertos. Y ya no tanto están predicando lo que predicaban cuando el Señor Jesucristo todavía estaba con ellos. Ya estaban predicando que esas promesas que había dado el Padre en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ya se estaban cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Empiezan a predicar a un Jesucristo resucitado. Pero a ver qué dice el versículo 32, mire, dice. Así, hablando de Jesús, el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se da cuenta? Ya están dando ellos mismos testimonios que ellos vieron a Jesús resucitado. Así que exaltado a la diestra de Dios y hablando y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis ahora. Y mire lo que dice el versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Entonces, ¿sí se da cuenta cómo la predicación de ellos cambia totalmente? Cómo empiezan a predicar a Jesucristo resucitado. Pero mire el versículo, lo que el 36 dice: a este Jesús que crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, ¿verdad? Y después vamos a comentar unas cosas en verdad muy importantes sobre esta enseñanza del Mesías. ¿Por qué el pueblo de Israel en aquel tiempo no lo recibió como está escrito, y menos ahora en este tiempo? Pero déjeme le digo que en aquel tiempo el pueblo de Israel sí lo recibió. Lo que no lo recibieron fueron los sacerdotes, fueron los ancianos, fueron toda esa élite gobernante quien no quiso recibirlo. Pero vemos que dice la escritura que multitudes lo seguían, ¿sí? Y vemos nosotros que, por ejemplo, aquí ahorita nosotros lo que estábamos viendo en el primer mensaje que Pedro dio, se convirtieron 3,000. Imagínense. Y dice la escritura, se convirtieron y fueron bautizados. ¿Usted se imagina lo que es bautizar a 3,000 personas? Para 12 apóstoles o quién sabe cuántos más, ahí no dice la escritura, ¿verdad? ¿Cuántos más había? Pero imagínense, se convirtieron en la primera predicación del apóstol Pedro, 3,000. En la segunda predicación del apóstol Pedro se convirtieron 5,000. Entonces vemos cómo el pueblo sí lo recibió. Los que no lo recibieron fue la élite gobernante. ¿Por qué? Porque no les convenía. No les convenía que el Mesías ya hubiera llegado. ¿Por qué? Porque así rápidamente, mire, le voy a recordar lo que le dijimos la vez pasada. El sacerdocio estaba muy corrompido. Roma daba el título de sumo sacerdote por medio de dinero o por medio de favores que le hacían. Entonces, Roma gobernaba todas las áreas de Israel. Entonces, obviamente, que no convenía que vinieran a restaurar todas esas cosas que chocaban contra los intereses de ellos, ¿sí? Pero vemos que sí, que la mayoría del pueblo lo recibió, ¿sí? Y dice y el apóstol Pablo dice: porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.
¿sí? Y mire, gracias a Dios, nosotros ahí entramos en esa bendición, ¿sí? Nosotros estábamos lejos del Señor, pero dice Efesios capítulo 2 que estábamos lejos, ahora por medio de Jesús hemos sido acercados al Padre. Aleluya, ¿verdad? Una bendición tan grande. Pero sigamos. Hechos capítulo 3, mire versículo 18. Sigue predicando el apóstol Pedro, pero esto es después de que lo apresan, un ángel lo saca y van a predicar. Dice versículo 18 del capítulo 3, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces sí se da cuenta que aquí todavía es más claro, una vez más, predicando perdón de pecados, una vez más predicando salvación, ¿verdad? Y mire, ya para ir terminando, porque en verdad pues le puedo dar más ejemplos de lo que predicaron, de los que predicaron después de que el Señor Jesús fue a la cruz. Pero algo que a mí me parece muy importante, mire, le voy a dar este versículo. Y aquí está en el capítulo 4, versículo 10, dice: Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro, es lo que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, mire, es claro lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Solamente en su nombre, en la fe en Él, nosotros podemos tener salvación. Decía el apóstol Juan, en primera de Juan es creo capítulo 2, el versículo 1 y 2, dice: hijitos, ya no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos en Cristo Jesús, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Pedro de igual manera predica la salvación por medio de la fe. Juan predica la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Todos los apóstoles predicaron la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hemos llamado el Evangelio del Hijo, que le fue encomendado a Pedro y los demás discípulos, pero que primero Dios, el Señor, nos permita para la siguiente enseñanza, el siguiente video, predicar ahora el Evangelio que le fue encomendado al apóstol Pablo, a nosotros, a los que no somos del pueblo de Israel natural, y de las promesas de las cuales somos usted y yo partícipes por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque déjeme le digo algo, todas esas promesas que se mencionan en el antiguo pacto y que fueron la Masorá, fueron el Evangelio que Jesucristo predicó a su pueblo, nosotros por la fe en nuestro Señor Jesucristo somos partícipes de esas promesas. También nosotros vamos a recibir esas promesas, y como dice el apóstol Pablo
en el libro de Hebreos que en el nuevo pacto hay mejores promesas. Y eso es lo que yo les invito a que ustedes oigan la siguiente enseñanza, vean el siguiente video, para que nosotros veamos si hay alguna diferencia en el evangelio que se le predica a los judíos o también al evangelio que le fue encomendado al apóstol Pablo, que se le predicara a nosotros los que no somos del pueblo de Israel, y de promesas que nosotros tenemos por la fe en Jesucristo. Yo le doy gracias porque ha puesto atención a este video, a estas enseñanzas, y lo invito que si tiene usted alguna duda, algún comentario, que lo escriba y nosotros se lo responderemos, porque le repito, el propósito que nosotros tenemos es aclarar algunos pasajes, algunos conceptos que lamentablemente como pueblo de Dios, pero somos el pueblo de Dios, pero a través de la fe en el Mesías, porque acuérdese que Israel sigue creyendo en el Dios de Israel, los que no creen en el Mesías, en el Señor Jesucristo como Mesías, ¿sí? Y nosotros hemos entrado a esas promesas a través del Mesías, ¿sí? Entonces, le pido que si tiene algún comentario, alguna duda, que le escriba y nosotros le responderemos. Bueno, bendiciones y muchas gracias.